Buenas tardes, mi nombre es Lionel Guetta. Actualmente soy administrativo y docente aquí en la institución UPN y aquí vienen las señoritas a hacer una pequeña entrevista. Como primera pregunta es, ¿de qué manera la crisis económica afecta la educación en México? ¿De qué manera la crisis afecta la educación en México? Porque al tener crisis México y al empezar a hacer, porque tienen que hacer recortes presupuestales y principalmente o casi siempre la primera a recortar es a la educación y eso afecta pues los salarios de los maestros, becas y todo el material que necesiten y el apoyo a las escuelas también. Y al ser recortada pues afecta completamente a la educación. ¿En qué contribuye la pandemia a la crisis económica del país? ¿En qué contribuyó? Bueno, la única parte positiva que se puede lograr de la pandemia en que contribuyó a la educación es la forma en que se hizo más mediática. La mayoría de los maestros aprendimos a usar las aplicaciones para hacer videollamadas que anteriormente nadie usaba. Y también aprendimos a utilizar aplicaciones y otras herramientas para hacerlo más didáctico para los alumnos. Así como también nos obligó a prepararnos más porque estábamos ahora sí que en una vida de mucho confort, pero no estábamos muy aptos para las tecnologías. ¿Qué puede ser el maestro ante una crisis económica de parte social del docente? ¿Qué puede hacer? Pues la única, pues podemos ser una influencia hacia las nuevas generaciones para que ellos traten de manera ya sea directa o indirecta y tratar de que no cometan los errores que fuimos cometiendo nosotros. ¿Quién fue Lázaro Cárdenas y qué hizo por México? Lázaro Cárdenas del Río, pues hizo varias cosas, entre las que más se le conocen fue la expropiación de petrolera, otra también creo que le atribuyen fue la fundación del Partido Revolucionario Institucional y también tratar de ayudar a las comunidades rurales duplicando el número de escuelas. ¿Qué crees que necesita hacer un gobierno ante las crisis económicas? ¿Qué necesita hacer un gobierno entre las crisis económicas? Pues más que nada ahí tienen que tener ahora sí que una buena base de economistas expertos en la materia que tengan planes alternativos para cualquier emergencia que suceda o siempre tener un plan B en caso de que llegue a suceder. ¿Sabe qué se puede fabricar con el petróleo? ¿O por qué es importante para México? El petróleo tiene muchísimos derivados, entre las que más se mencionan es la gasolina, turbocina, diésel y ya todos los derivados del plástico pues vienen del petróleo, así como también son para productos del campo, también vienen derivados de ahí. ¿Cuándo fue la expropiación petrolera? Si no mal recuerdo fue el 18 de marzo de 1933. ¿Cómo impulsó a Lázaro Cárdenas a México? Impulsó tratando de fomentar la educación en el ámbito rural porque bueno, en esos tiempos la educación no llegaba a las zonas serranas. ¿Cuáles fueron los mayores éxitos durante el mandato de Lázaro Cárdenas? Pues fue el que más se menciona o el que yo más conozco fue el de la expropiación petrolera. ¿Qué creó Lázaro Cárdenas para la educación indígena? Ayudar a multiplicar, bueno, a duplicar el número de escuelas rurales. Como les repetaba en las preguntas anteriores, había muy poca escuela rural y él trató de fomentar eso. Mira, mi nombre es Ana Fabiola, soy de sexto B de la licenciatura de LIE. A hacer unas preguntas y la primera pregunta es ¿de qué manera la crisis económica afecta a la educación en México? ¿De qué manera afecta? No les llega mucho, bueno, en mi opinión no les estaría llegando mucho recurso ya que se escudan los gobiernos en esta crisis y el mismo gobierno desaparece los recursos para las comunidades principalmente y después para lo que es la zona urbana. ¿En qué sentido? En que no les dan mucho recurso para infraestructura, para libros, para desayunos, etcétera.
La segunda pregunta es, ¿en qué contribuye a la crisis económica del país la pandemia? ¿En qué contribuyó? Más bien no contribuyó. No contribuyó en casi nada más que en el hecho en que la gente se hizo más perezosa y más adictiva a las redes sociales y a los teléfonos. Ok. ¿Qué puede hacer el maestro ante una crisis económica? Impulsar a sus mismos alumnos con autogestión de empleo, o sea, de que ellos mismos pueden hacer algo para venderlo, como pulseritas, pinturas en acuarela, y hacerlos después en venderlos en la misma comunidad o trabajar con los mismos padres de familia. De esta forma, buscando entre la comunidad que puede manejar, por ejemplo, si hay forma de conseguir madera, autoempleando a los papás, a las mamás. Hay mamás en comunidades que manejan la chaquira o bordados, todo eso. Así lo pueden impulsar. Lázaro Cárdenas, ¿y qué hizo por México? Lázaro Cárdenas fue un presidente de México en el 38 y él dio principalmente la expropiación petrolera. Él lo que buscaba era que los mexicanos tuvieran autonomía en el sentido energético y en el sentido de que buscaba que el petróleo fuera de ellos. ¿Qué cree que necesitaba ser un gobernador antes de la crisis económica? Impulsar principalmente la educación y los servicios médicos y la industrialización del país, porque mientras esto funcione, de cuestión de que le des trabajo y economía al pueblo, el pueblo va a impulsar el mismo país. ¿Sabes qué puede fabricar con el petróleo y por qué es importante para México? Sí, se puede fabricar muchas cosas. Se fabrica, del petróleo se deriva el plástico, del plástico obviamente hay envases tanto para los alimentos, se derivan las llantas si no funcionan, un carro si no tiene llantas pues no se mueve. De ahí mismo del petróleo también está el diésel, la gasolina, que hoy en día es importantísimo porque cualquier medio de transporte, ahora sí que transporte urbano y privado, caminan con eso. También los aviones, que no es lo mismo, es AT, algo así se llama, o aerodiesel, y los barcos también lo necesitan. La gasolina y el diésel son un derivado del petróleo, entonces es lo principal. ¿Cuándo fue la expropiación petrolera? El 18 de marzo, si no me equivoco, de 1938. ¿Cómo impulsó Lázaro Cárdenas a México? Lo impulsó mediante la revolución, yo lo llamo así revolución industrial, porque los impulsó a que ellos mismos se apropiaran del petróleo. Impulsó la educación, creando programas educativos y también creando programas para los más necesitados principalmente. ¿Cuáles fueron los mayores éxitos durante el mandato de Lázaro Cárdenas? Pues uno de los principales, la expropiación petrolera, y el otro, el de la energía, y no recuerdo, la verdad no recuerdo bien, pero según yo son esos dos. Y la última pregunta es, ¿qué creó Lázaro Cárdenas para la educación indígena? Programas educativos y de bienestar, fue uno de los principales impulsores. Ok, muchas gracias. De nada.